dos señales de luces rojas, como ahora a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Estamos con nuestros grandes amigos, con dos grandes amigos de la señal. Desde España, Joaquín Abenza, director de El Último Peldaño, un gran amigo con el que hace años que compartimos muchísimas cosas, y desde la ciudad de La Plata, el creador del mítico sitio El Dragón Invisible y ahora el creador del canal Demonios en YouTube, Carlos Alberto Yurchuk. Vamos a hablar con ellos dos porque nos van a narrar dos incidentes con pilotos súper importantes. No, simplemente saludados, la verdad que es un placer estar con vosotros y por supuesto con los oyentes de La Señal, que es una maravilla poder compartir un ratito de esta comunicación tan intensa que vamos a tener, y sobre todo hablando de algo que tanto me apasiona a mí como son los ovnis, los encuentros con aviones, con pilotos, y luego las repercusiones oficiales que ha habido de estos casos, con documentos que han sido desclasificados, con registros, como en ambos casos grabaciones entre la torre de control y los propios aparatos. Yo creo que son casos muy documentados y aportan muchísimo a la ufología. Tal cual, claro que sí. Carlos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Joaquín? Un placer, como siempre, estar entre amigos en La Señal, y me pareció muy buena la idea de tocar en paralelo estos dos casos que tienen muchas similitudes, muchos puntos en común, y son casos muy importantes para la casuística ovni mundial. Claro, y son importantes, a ver, espero no equivocarme, justamente por esta cuestión de que tienen testigos en tierra, testigos en el aire, están los reportes, sí, porque están los reportes de estos avistamientos, y en algunos casos, como por ejemplo el caso Bariloche, incluso la confirmación visual de un avión de gendarmería que venía detrás del avión de Aerolíneas Argentina, comandado por Jorge Polanco. O sea que tenemos mucha información, tenemos muchos datos, y estos casos son importantes porque demuestran que, más allá de que alguien diga de vez en cuando, bueno, vi una luz en el medio del campo o me pareció ver algo, estos son casos en los que pilotos entrenados para identificar tráfico aéreo, en los que también controladores de tráfico aéreo se encuentran con lo desconocido, con cosas que no pueden clasificar, con algo que los saca de su eje y que por momentos incluso les genera zozobra, ¿no? Momentos que hasta podrían ser peligrosos de no estar de por medio la sangre fría y la valentía de los pilotos. Bueno, vamos a empezar por Joaquín. Para quienes no conocen, por más que sea muy famoso, el caso Manises, ¿de qué se trata? ¿Podrías hacernos un lindo resumen para La Señal? Bueno, así casi de manera como un abstracto, esto que se hace en las revistas científicas. Estamos ante un caso que, como yo decía antes, reúne todas las características que pueden hacer o que pueden necesitarse para darle credibilidad a un fenómeno de avistamiento ovni. Estamos ante un piloto de líneas aéreas, el comandante Lerdo de Tejada, que va con un vuelo, como tantos otros y tantas horas de vuelo que llevaba, que iba pues desde las Islas Baleares hasta las Islas Canarias. Concretamente iba de Palma de Mallorca hasta el aeropuerto de Tenerife. Al muy poco tiempo de despegar, empieza primero a recibir una señal, una interferencia extraña que le piden incluso desde la torre de control que vea si está o no está, porque la están percibiendo desde fuentes oficiales, y quieren saber lo que es, porque no saben lo que es. Es una señal en un determinado canal de emergencia y que él lo percibe. Pero lo curioso no es esto, lo curioso es que al poco tiempo de volar se encuentra pues con dos extrañas luces rojas que se le acercan. Y claro, ahora empieza a preguntar a la torre de control que qué son esas luces rojas. Como haría cualquier piloto responsable, porque claro, no tenía por qué haber un tráfico en esa ruta, ¿no? La torre de control le dice que en el radar del aeropuerto, concretamente la torre de Barcelona, no hay más vuelo en esa línea, en esa ruta, que él, y que no es posible que haya ningún otro objeto ahí, porque no hay ninguna otra presencia y tampoco hay ningún plan de vuelo que tenga que ver con esas luces rojas. Pero por mucho que no aparezcan en el radar, pues las luces están ahí y se le van acercando hasta el punto de que él, con muchísima responsabilidad y teniendo en cuenta, no sé si los oyentes y los que nos están escuchando ahora mismo son conscientes de la decisión que tuvo que tomar tan dura el comandante Lerdo de Tejada profesionalmente hablando, para abortar
un vuelo, ni siquiera a la mitad de camino, es decir, al poquito de empezar, para preservar la seguridad de los pasajeros. Él vio que las luces rojas y este objeto se acercaban peligrosamente, que además no obedecía a un avión normal, porque se ponían en un momento a un costado, otras veces se iban hacia la parte de atrás del avión, a veces le venían por otro flanco, con lo cual él se daba cuenta que aquello era errático y llegó a estar en algún momento incluso a 200 metros del avión, con un tamaño grandísimo, hablaban del tamaño de un jumbo por lo menos. Total, que él, ante la situación, decidió tomar tierra en el aeropuerto más cercano, que era el de Manises en Valencia. Cuando se acercó al aeropuerto de Valencia, el director del aeropuerto y unas 40 personas más de que estaban allí, sí que vieron 3 objetos moviéndose por la cercanía del aeropuerto, concretamente uno muy cerca del aeropuerto, otro sobre el puerto de Valencia y otro que iba en dirección a Sagunto. Esto fue visto, digamos, corroborado visualmente por el personal del aeropuerto de Manises. Pero es que además un radar de Benidorm, en Alicante, sí que captó 5 ecos no identificados, 5 ecos desconocidos, que no eran captados ni por el radar de Pegaso, es decir, el radar de la defensa que controla todo el espacio aéreo español, y tampoco por el radar del aeropuerto ni siquiera el de Barcelona y tampoco el de Valencia. Total, que una vez que aterrizó, le preguntaron incluso antes de aterrizar si consideraba necesario que se diese un scramble, es decir, una salida de un interceptor, de un avión de combate de las Fuerzas Aéreas Españolas, a lo que el comandante dijo que sí, que aquello era un objeto desconocido y que había que saber lo que era. Entonces, desde la base de Los Llanos, en Albacete, despegó una persona que entonces era desconocida, pero que hoy es uno de los investigadores y divulgadores de ovnis más interesantes y más importantes que hay en España. El entonces capitán Fernando Cámara, hoy muy conocido sobre todo a través del programa Cuarto Milenio, mi amigo de Iker Jiménez. Sí. Bueno, pues este hombre, que salió a la cama porque estaba durmiendo y se montó en su Mirage F1, pues se fue a intentar interceptar lo que parece ser que era un objeto desconocido. Efectivamente, lo vio, estuvo muy cerca de él, pero nunca lo pudo alcanzar porque el objeto llevaba una velocidad que era muy superior a la que podía alcanzar el Mirage. No solamente eso, sino que en varios momentos, en varias ocasiones, el radar de combate del avión de caza español, recibió señales de blocaje, es decir, que estaba siendo iluminado por un radar enemigo que podía atacarle en cualquier momento. Esto le pasó varias veces. Pudo haber incluso un incidente, más allá de simplemente una persecución, y así estuvo jugando un poco al ratón y al gato con aquel objeto, moviéndose en diferentes ángulos, recorriendo la península ibérica prácticamente en muchísimas direcciones, hasta que se encendió la luz roja del combustible del avión de combate de Fernando Cámara y tuvo que poner rumbo a su base en la base de Los Llanos. En ese momento parece ser que incluso el objeto se le colocó en la cola y volvió a bloquear al avión, con lo cual Fernando Cámara estuvo sintiendo pues una sensación muy, muy desagradable de que podía estar incluso bajo riesgo de haber sido... Claro. Cuando aterrizó, el incidente quedó absolutamente como sin resolver. Y lo curioso es que luego, 2 días posteriormente, los días 17 y 28 de ese mismo mes, de noviembre, porque esto ocurría el día 11 de noviembre del año 1979, volvieron a aparecer por la zona objetos y volvieron a ser perseguidos por aviones de la base de Los Llanos. En ningún caso se pudo localizar. Lo que sí parece ser que vio el capitán Cámara es un objeto en forma de tronco de cono, con luces, y cambiaba de color, y que coincidía aparentemente con esas luces rojas que el comandante Lerdo de Tejada denunció que estaba persiguiendo a su supercarabel, el TAE 279, que ya ha pasado a la historia y es uno de los incidentes más famosos que hay en España, pero no solamente por esto que os he contado, sino porque después de eso han habido otras cosas más que si queréis luego las podemos contar, pues han aparecido testigos nuevos, han aparecido detalles, por ejemplo, una fotografía que fue publicada en su momento en la prensa, que la hizo un fotógrafo mallorquín, y que fueron recogidos los negativos por supuestos oficiales de la inteligencia militar española. Posteriormente, cuando el caso se desclasificó, este señor pidió que se le devolvieran los negativos y la respuesta del Ejército del Aire fue que no existían tales negativos. Luego, además de todo, pues ha habido pues esas otras concomitancias que tienen que ver con todos estos casos militares, oficiales, donde el secreto, a veces también la manipulación y a veces pues todo el halo de misterio que se envuelve a estos sucesos ha estado presente durante tantos años. Interesantísimo, importantísimo, porque además, como bien dijo Carlos Alberto Yorchuk, tiene
muchos paralelos con el caso Bariloche. Por eso, Carlos, te pido ahora un resumen del caso Bariloche para que nuestros televidentes puedan comparar justamente cuántas cosas en común tienen y las diferencias que también, digamos, que agregan un poco más de sustento a todo esto. Bueno, el caso Bariloche es uno de los clásicos de la ufología argentina y que ha trascendido la frontera porque ha sido publicado en libros del exterior. Básicamente, muy resumido, porque es un caso bastante complejo, al igual que el caso Manises, en la noche del 31 de julio del año 95, cuando un avión de Aerolíneas Argentina proveniente de Buenos Aires estaba por aterrizar en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Para los que no son de Argentina, es una ciudad muy turística que seguramente la habrán escuchado nombrar, que está sobre la cordillera de los Andes, en el límite con Chile. Cuando se estaba aproximando a aterrizar, ya unos minutos previos se había divisado un objeto luminoso que previamente, minutos antes, el avión de gendarmería, el segundo avión protagonista de este incidente, lo ve que lo pasa el avión de gendarmería por debajo y a la derecha a varios kilómetros mucho antes de Bariloche, y que este objeto se dirigía en dirección a Bariloche. Cuando el ovni se acerca a Bariloche, cuando está sobre el lado, se produce el corte de energía eléctrica de la ciudad de Bariloche, que afecta no solamente a la ciudad, sino al aeropuerto y demás. El aeropuerto empieza a trabajar con un grupo de electrógeno auxiliar. Si bien es difícil determinar la relación directa entre la aparición del ovni y el corte de luz, es muy llamativo que justo cuando aparezca el ovni se haya cortado la luz en Bariloche. Claro. En su momento la compañía eléctrica dio una explicación, pero bueno, no viene al caso. Cuando en un momento el ovni se posó sobre el lago de Bariloche, el lago Nahuel Huapi, que es el lago principal sobre el cual está la ciudad de Bariloche, se dirige luego hacia el suroeste, que lo ven varios testigos en tierra. En ese momento el avión de aerolínea, que estaba más cerca de la ciudad, empieza a hacer una maniobra de descenso sobre el lago, y cuando vuelve a pasar sobre la vertical del aeropuerto el avión, ahí es cuando por primera vez el avión de aerolíneas reporta a la torre, o pregunta a la torre, mejor dicho, si tiene tránsito en la zona. Sí. Ya que justo enfrente, delante del avión de aerolínea aparecía este objeto luminoso. La torre, bueno, le dice que el único tránsito es el avión de gendarmería, pero que se encontraba en otro sector. Y luego de varios intercambios de comunicación, que después seguramente lo vamos a escuchar en las comunicaciones de la torre con el avión, cuando hace el viraje final para ya hacer el aterrizaje en el aeropuerto, el objeto lo empieza a acompañar a la derecha al avión de aerolíneas, ¿tá? Se le pone a la derecha pegado. Cuando digo pegado, ahí a la punta del ala casi, ¿tá? Un objeto grande de unos 30 metros de diámetro, según la descripción de Polanco. Lo interesante de la descripción de Polanco es que él describe el objeto con dos luces verdes en los extremos y una potente luz naranja en el centro, pero lo más llamativo es que, según las palabras de Polanco, que siempre repitió desde el primer día, a él le parecía como que el objeto respiraba, porque había como una expansión y una contracción, digamos. Una cadencia, él dice, sí. Exactamente, a él le parece que el objeto tenía vida. Cuando está por aterrizar, se encienden las luces de pista que esperaron hasta último momento para encenderla. ¿Por qué? Porque si bien ya la luz había regresado a la ciudad y al aeropuerto, el aeropuerto seguía trabajando con el equipo auxiliar de energía, porque no querían hacer el cambio del equipo auxiliar a la energía normal, digamos, en esa fase tan crítica del aterrizaje. Cuando encienden las luces de pista, el equipo electrógeno aparentemente no aguantó, se volvió a cortar la luz en el aeropuerto. Él tiene que hacer una maniobra de escape con el objeto acompañándolo a su derecha. Y siempre destaco este momento de la situación. Imagínense la situación, ¿no? Y esto para destacar el profesionalismo del capitán Polanco. Tal cual. Del comandante Jorge Polanco. Tiene que hacer una maniobra de escape porque el aeropuerto se quedó a oscuras, con un objeto acompañándolo al lado, y tuvo que reaccionar muy fríamente. Y acá ocurre un dato interesante. Cuando el comandante Polanco hace la maniobra de escape, se eleva y él mentalmente, porque no se lo dice a nadie,
mentalmente dice, me voy a ubicar a 10.000 pies, unos 3.000 metros. ¿Por qué? Porque él sabía previamente que a 11.000 pies estaba el avión de gendarmería. Entonces él se pone a 10.000 como para no chocarse, digamos, con el avión de gendarmería. ¿Qué pasa? El objeto que hace, lo deja de acompañar, se va hacia el centro del lago y en un momento se eleva a 10.000 pies a la altura que iba a estar el comandante Polanco. Es decir, como que lo OVNI lo fue a esperar a la altura que él iba a hacer. Pero él no se lo había dicho a nadie cuál iba a ser su altura. Ni siquiera la torre de control, porque en ese momento no había electricidad, no había comunicación en ese instante. Se eleva a 10.000 pies sobre el lago, obviamente se vuelve a encontrar con el OVNI, lo vuelve a acompañar unos metros y luego en un momento dado el OVNI se eleva y se va hacia el sudoeste y se pierde en altura. Luego, posteriormente, bueno, se produce el aterrizaje. Muy resumidamente, esta es la danza, digamos, que ocurrió en el cielo entre los aviones. Esto es al igual que en el caso Manice, para comprender más fehacientemente todo lo que pasó, en lo personal creo que es muy importante ver los gráficos, ver los movimientos, para entender toda la danza, digamos, ¿no? Esto es muy, muy resumido, muy escueto. Como bien decías, muchos testigos a varios niveles, muchos testigos relacionados con el mundo aeronáutico, los pilotos de aerolínea, de gendarmería, la gente de torre de control, la gente del aeropuerto que estaba en tierra, testigos civiles como taxistas fuera del aeropuerto o vecinos de un barrio cercano de Inahuapi. La misma Virginia Riccio, la hija de Ricardo López Rende. La misma Virginia Riccio. Es decir, y testigos inclusive que se desplazaban, o sea, los aviones se estaban desplazando, o sea, que pudieron ver el objeto, el OVNI, desde diferentes perspectivas, digamos, ¿no? Así que por todo esto y por muchas cosas más, muy bien es considerado el caso Bariloche como uno de los casos más importantes de la casuística argentina y mundial. Bueno, o sea que tenemos, a no ser por este pedido de la Fuerza Aérea Española de que alguien salga a perseguir el objeto volador no identificado, tenemos dos casos muy parecidos y quizás, claro, la Fuerza Aérea Argentina no solicitó la persecución de este tráfico, pero sí detrás del avión, como dije al principio, venía un avión de gendarmería que confirma lo que ve Polanco. Ahora, yo creo que con estos datos queda más que claro que algo extraño sucedió esas noches durante esos vuelos que obligó a que los pilotos, digamos que hagan uso de su sangre fría para cuidar a los pasajeros, y esto es algo que es fundamental. En un caso, como en el caso de España, el caso Manises, aterrizando antes de tiempo. En el otro caso, obligando a Polanco a realizar maniobras totalmente fuera de serie. Yo quiero volver con Joaquín Abenza porque me dijiste, Joaquín, que con el tiempo surgieron nuevos testimonios, surgieron nuevos datos, cosas que agregan a la historia, que un poco dan peso a lo que ya se sabía desde antes. Efectivamente, fíjate, cuando el caso Maíz sucedió, lo recuerdo muy bien, pues todo esto se hizo muy famoso porque los testigos, los 109 pasajeros, más la tripulación, más el personal de tierra del aeropuerto de Valencia, más toda la gente que estuvo implicada, al día siguiente estaba en todos los medios de comunicación, estaba en la prensa y demás. Pero el mes de marzo de ese mismo año, el Mando Operativo Aéreo había solicitado la clasificación del fenómeno OVNI en España como materia reservada y había sido aprobado por el gobierno español, con lo cual no se podría hablar oficialmente del tema. Pero mira, este es el informe, casi 150 páginas. Wow. Esto se puede descargar directamente de la biblioteca virtual del Ministerio de Defensa del Ejército del Aire. Cualquiera de nuestros espectadores lo puede hacer entrando en la página web del Ejército del Aire y lo pueden descargar. Bueno, pues aquí está uno a uno todo lo que sucedió. Y al día siguiente, solamente al día siguiente, ya se puso en marcha la maquinaria militar y un juez instructor se desplazó desde Zaragoza para investigar todo lo que allí pasó. Y eso no lo supimos hasta que en el año 1994 se desclasificó el caso. O sea, que fíjate si ya había cosas por el medio que nadie sabía. Pero lo curioso es que conforme ha pasado el tiempo, conforme hemos ido pues recopilando información, hemos ido sabiendo, gracias a investigadores y a grandes periodistas y gente que ha estado tirando de este hilo
en contra de ese muro que fue durante mucho tiempo el gobierno español, que no decía nada. Sí que es verdad que a partir del año 92, bueno, pues se hizo una apertura y gracias a eso tenemos acceso a esta información, pero también hay algunas personas que dicen que no está todo, que falta algunos informes. Por ejemplo, no están los informes del capitán Cámara, no hay nada de lo que él contó y demás. Juanjo Benítez, lo he escuchado varias veces quejarse de eso, sí. Efectivamente. Bueno, con Juanjo hay una cosa curiosísima. Tú sabes que a Juanjo se le entregó, antes de la desclasificación, se le entregó 12 expedientes, que él los publicó en un libro, los documentos oficiales del gobierno español, que fueron siempre negados por el propio gobierno y por el Ejército del Aire, pero bueno, hubo un teniente general con que, bueno, yo creo que le echó un órdago al propio gobierno y nadie tuvo narices a meterse con este señor, y él le entregó, como gran aficionado a estos temas que es, y un hombre pues que le gustaban mucho estas cosas, se lo entregó a Juanjo, y Juanjo pues hizo lo que cualquier buen periodista hace, y es darle publicidad y sacarlo, ¿no? Para que todo el mundo lo pudiera tener. Nunca le secuestraron el libro, nunca nadie se metió con él. Luego, algo de verdad habría detrás de esos casos. Tal cual. Pero lo que te vengo a decir es que, fíjate, ha padecido, por ejemplo, el caso de un fotógrafo que de madrugada en la zona de Alicante también pudo fotografiar un objeto parecido al que habían fotografiado en Baleares. Y también ahora nos hemos enterado que algún taxista de los que estaban en el aeropuerto de Valencia llegó a decir que incluso se hizo de día porque había pues unos objetos luminosos cerca del aeropuerto que iluminaban toda la zona del aeropuerto. Se llegó a decir incluso que se vio al caza español persiguiendo a esos objetos, cosa que corrobora el hecho de que efectivamente la maniobra de Scramble se produjo y que el propio Fernando Cámara, que lo ha comentado mucho después, ya cuando ya se ha jubilado del ejército, pues estuvo persiguiendo a ese objeto que, claro, lógicamente se le quedaba siempre muy lejos, claro, porque la velocidad del Minas no era la velocidad del OVNI, evidentemente. Luego, los testigos han corroborado lo que ya sabíamos gracias a las declaraciones de los pasajeros del vuelo TAE 297 y también de todos los testigos en tierra que dijeron haber visto esas luces en aquella noche del 11 de noviembre del año 1979. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, Joaquín, es escuchar un extracto de unos minutos de la comunicación entre la torre de control y los aviones que estaban en ese momento en el aire y los reportes. Esto es interesante porque cuando lo escuchás completo, es un audio de unos 15 minutos, digamos que la tensión va en aumento, ¿no, Joaquín? Es muy interesante escucharlo. Bueno, te puedes imaginar todos los aficionados al mundo de la ufología en España, cuando esto se divulgó, cuando esto se hizo público y todo lo pudimos oír, pues la verdad es que casi el vello se nos puso de punta, ¿no? Porque son esas cosas que muchas veces hemos leído en investigaciones, nos han contado, pero nunca habíamos podido escuchar de esa forma, ¿no? Cuando el Lerdo de Tejada empieza a decir, atención Barcelona, veo dos luces rojas, hay algún tráfico que se mueve por la zona, bueno, eso ya es casi el comienzo de Encuentro de la tercera fase, ¿no? Genial, tal cual. Escena, ¿no? Es lo que pensé cuando lo escuché, tal cual. Tú fíjate, yo creo que son películas que más o menos, esta película concretamente fue casi contemporánea, ¿no? Del caso Manises, y bueno, parece como si Spielberg hubiese tenido acceso a esa información antes que nadie, porque es casi como si estuviesen reproduciendo lo que ocurrió realmente con este avión comercial. Pero es que no es la primera vez que pasa, esto ha pasado muchas veces, lo que pasa es que por primera vez teníamos la confirmación, podíamos escucharlo, algo que está vetado al gran público y sobre todo a los investigadores. Pero ahí está, esa cinta que son las cintas que hubiesen ido a parar a la caja negra, pero que bueno, que afortunadamente no fue necesario recuperar, que podía haber, si el comandante Lerdo de Tejada no toma esa decisión, no sabemos lo que hubiese ocurrido. El objeto estaba demasiado cerca. Tal cual. Si quieres comentaremos algunas hipótesis que se han barajado por algunos escépticos, sobre todo, para intentar explicar este caso. Y casi todas se caen por su propio peso. Pero lo que sí es verdad es que el comportamiento del objeto es muy parecido al comportamiento de una nave hostil, es decir, de alguien que entra en guerra electrónica. Primero sabes que cuando se intenta atacar a una flota o a una aviación enemiga, hoy en día lo primero que se hace es poner en marcha las maniobras de interferencia, distorsión electrónica para que las comunicaciones no puedan funcionar y para que tampoco los sensores electromagnéticos que llevan los aviones para repeler todo tipo de ataque pues no estén operativos. Y eso es lo que parece que estaba pasando en ese momento. Pero es que además el comportamiento del objeto pues hacía que precisamente Lerdo de Tejada pues tuviese ese terror. Y eso se ve muy bien, queda muy bien manifestado y creo que nuestros espectadores lo van a ver enseguida cuando escuchen esta grabación, que como digo es un documento para mí de los más importantes que he escuchado jamás relacionado con ovnis.
Ya lo dijiste vos, Joaquín, lo escuchamos y lo vemos ahora aquí en la señal Ciencia y Misterios. Confirmamos que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297 en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales de luces rojas, como a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Afirmativo. 297, recibido, gracias. Sí, cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico. 297 no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Es usted el único que procede Ibiza-Alicante. Muchas gracias, es posible ese tráfico. Y 297, ¿me confirma las luces están en el mar o están en el aire? El avión es un tráfico y está aproximadamente en nuestra altura. Ahora estamos librando nosotros 250. Este tráfico andará por entre 2.3 y 2.6. 297, recibido, gracias. Barcelona, Estado 297, ¿me confirma el tipo de avión que puede ser este tráfico? 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Barcelona, Estado 297, solamente puedo ver dos luces rojas fijas, sin flashing. 297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores. También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenía ningún tráfico notificado. Barcelona, Estado 297, he incrementado el rate de ascenso, ahora estoy a través de 280 y el tráfico sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. 297, recibida. Barcelona, Estado 297, pongo rumbo a Valencia. 297, recibida. 297, pase a frecuencia 13365. 3365, TAE 297. TAE 297, Barcelona. TAE 297, Barcelona. Delante para TAE 297. 297 desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa. Ahora mismo estoy ahora 290, mantengo 290, me voy para Valencia, rumbo a Valencia. De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa por si sale algo. De acuerdo, ahora mantengo 290, me voy al borde de Valencia. Recibido. Nosotros hemos puesto el primario a ver si localizábamos algún tráfico y no nos sale nada. Notifique mientras le sea posible la posición del tráfico. De acuerdo, manteniendo de momento 290, el tráfico se establece otra vez a nuestra altura, casi a unos 280 del nivel. Está subiendo otra vez y lo tenemos a una media milla aproximadamente. De acuerdo. Rumbo Valencia ahora, TAE 297. Oye, mira a ver si en radar veis alguna cosa al sur oeste de Ibiza. ¿Al suroeste de Ibiza? Sí. No vemos nada. Vale. Inicialmente descienda a nivel 250. Ok, librando 290 a 250 con el tráfico a la vista, lo estoy rebasando ahora, está a menos de media milla. ¿A qué distancia está de Valencia? 65 millas. Ah, vale, muchas gracias. Nosotros estamos ahora a 20 de espanto y no vemos nada. Sí, ya no tenemos debajo de estas, son todas rojas y nos sigue. Ahora ha bajado, lo llevamos antes a nuestra izquierda hacia unas 5 o 6 millas y luego nos va siguiendo, vamos, son todas rojas que ahora tenemos debajo y nos sigue.